que yo pensaba dar una sola aplicación, se llama renovación o renovados. Y pues bueno, les quiero contar un poquito por qué surgió y enfatizarnos más en la palabra, que ahí es donde quiero terminar. El domingo pasado salimos de la iglesia, llegamos a su casa, y bueno, estuvimos ahí comiendo y llegamos a la casa de mi mamá. Y en la noche, bueno, yo me sentí un poquito mal del estómago, me sentí un poquito presionado y a las 11 de la noche empecé a tener una temblorina en todo el cuerpo, empecé a tener temperatura. Empecé desde las 12 de la noche, fue una noche bastante difícil para mí, para mi esposa. No pudimos dormir, la temperatura no se me bajaba, la temblorina no cesaba. Y una parte de mí decía, yo sé que aún el Señor me ha dado esa bendición de ser inmune a ese virus, pero otra parte me decía, pues, igual ya te contagiaste, ¿no? El pastor se contagió. Y había una lucha ahí. El lunes fuimos con el doctor y bueno, había un problema ahí con los intestinos. Toda la presión, toda la carga espiritual, moral, se había centrado en mis intestinos, se detuvo. El año pasado igual, pero esta vez pues era también una situación complicada. Llegó un punto donde literalmente, empezamos a tener complicaciones, empecé a evacuar con sangre y bueno, fueron situaciones donde me sentí muy descompensado, mi esposa me vio muy amarillo y bueno, pues tuvimos que hablarle a un hermano, un amigo, que pues directamente me llevó con un especialista. Y bueno, en algún momento pues yo venía sobre ese trayecto. El especialista lo primero que me empezó a preguntar era pues cómo me sentía, y me hizo una pregunta que yo pensé, dicen por ahí que esa pregunta ya estaba superada, y él me dijo, ¿alguna pérdida, algún familiar que haya fallecido, algún problema? Y le dije, sí, mi padre falleció hace 3 meses. Dijo, ahí está el problema. Y yo entre mí dije, no, yo como pastor recuerdo hace 3 meses cuando falleció mi papá. De hecho, platicaba con el pastor Julio, le dije, yo vine aquí a la iglesia, me quedé aquí un par de horas, le dije, Señor, ministrame, si tengo que llorar, adelante, pero no, ni lloré, ni sentí absolutamente nada, simplemente gratitud porque mi padre había partido con el Señor. Y en ese momento, cuando salimos ahí en el pasillo, en el elevador, algo dentro de mí necesitaba salir, y la verdad es que pues no soy mucho a que me vean los hermanos chillar a moco tendido, pero me puse a llorar ahí con el hermano. Casi media hora estuvimos ahí en el elevador. Yo creo que mucha gente pasaba y decía, no, a lo mejor esta persona le acaban de decir que tiene cáncer terminal porque está llore y llore, pero mi situación era más espiritual. Para resumir un poquito, llegué a la casa, mi esposa pues me vio mal y yo traía una lucha. La verdad es que ese duelo que todos en algún momento tendremos que vivir con algún familiar, papá, mamá o algún familiar cercano, es un duelo que siempre nos va a tener que ayudar a ser renovados. Y empecé a escuchar a Dios, y el Señor me decía lo siguiente. Yo como pastor hice la función con mi papá. Mi papá en ese momento de sus 3 semanas de agonía, él lo que necesitaba era un pastor. Y yo me presenté como tal, hice la función como pastor. Se puede decir que se confesó con el pastor, oró el pastor por su matrimonio, pero había un área ahí que no había sido renovada, que no había vivido su duelo, y era la parte del hijo que más que pastor era el hijo. Entonces yo como pastor traía esa gratitud con Dios, pero dentro de mí traía esa necesidad de estar llorando, traía esa parte donde muchas veces los hombres nos aguantamos, y escúcheme bien, todo eso tarde que temprano el cuerpo lo va a tratar de sacar de una u otra manera. Cuando uno se aguanta tantas cosas, eso llega a causar un problema no solamente físico, emocional y espiritual. Así que yo estaba ahí diciéndole, Señor, bueno, pues quiero sacarlo. Mi esposa me dice, oye, vamos a bañarnos, porque yo me sentí un poco débil. Le dije, sí, quiero que me pongas una silla y que me bañes tú. Me acercó una silla, me empezó a bañar, y en algún momento entré en un shock, entré en una loquera, entré en una manera donde yo humanamente me desconocía, donde en algún momento el simplemente perderme, el estar perdido, era para mí
paz, ¿no? Empecé a llorar, empecé a temblar en ese cuadrito de baño. Mi esposa se empezó pues, a dejarme, dicen por ahí que viviera ese duelo como hijo. Empecé a llorar, empecé a gritar, mis hijos ya estaban dormidos, mi madre estaba dormida, y era la parte donde yo quería literalmente arañar el azulejo y decía, ¿por qué me está pasando esto? Porque había una parte como hijo, como pastor sí la superé, pero como hijo no. Y empecé a llorar y mi esposa me vio tan mal que me dijo, dime la verdad, dime, ¿tienes algo que decirme? ¿Algún doctor sí te dio buenas noticias? ¿No me estás ocultando nada? Le dije, no, todo está perfectamente bien. Y literalmente, bueno, sobre todo por la cuestión más personal, no quiero enseñarle las fotos de cómo terminó mi semblante, y el Señor me decía, te estás renovando, ¿no? Y me estaba renovando. Eso fue el día jueves. El día viernes yo sabía que tenía que sacar ciertas cosas. Empezaba a tener pensamientos, y lo confieso, pensamientos que no son correctos, pensamientos de querer ir a conseguir la vacuna, pensamientos de querer ir a que desterraran a mi padre, sacaran su ataúd, lo abrieran, le pusieran la vacuna porque era su voluntad, ¿no? Pensamientos donde me voy al cuarto de mi padre, saco la ropa, la vuelo, me la pongo, cosas que realmente dice uno, pastor, ¿qué estás haciendo? Pero era ese duelo, esa parte de contención que yo tenía y que de una u otra manera yo necesitaba sacar. Y una de esas cosas es que el colchón que tengo ahí en su casa era muy viejo y decidí tomar el colchón donde murió mi padre. Entonces eso también no me dejaba. Cada que yo llegaba a la casa y me dormía, decía, es que en este colchón murió mi padre, no se me olvida su semblante, ¿qué tal si me jalan los pies en la noche? No, no es cierto. Pero era una carga. Así que salí de bañarme, le dije, ¿sabes qué? Necesitamos cambiar el colchón. Devolví el colchón a su original, ahí al cuarto de mi padre. Y el día viernes yo decidí vender el taxi de mi papá. Dije, no es grato, no me hace bien tener el carro de mi papá, es un taxi que él me dejó, y no, es un duelo que todavía me duele muchas veces subirme a ese carro. Me apareció un cliente y ese cliente pues llegó, vio el carro, quiero resumirlo más rápido, me dijo, me gusta el carro, vamos al banco, voy a sacar esa cantidad de dinero, por favor acompáñame, somos mi primo y tú, y fuimos, pero se tardó algo. Cuando él regresó, se subió, fuimos en el carro, estábamos a punto de llegar a la casa y le dije, ¿sabes qué? Déjame comprar unas hojas de compra y venta. Y en el momento que yo me bajo para comprar esas hojas de compra y venta, las compro, las pago, salgo del carro y automáticamente al momento de subirme se me atraviesa una motocicleta con un chavo aproximadamente de unos 17, 18 años. Yo no le calculo más de 18 años a este jovencito. Me corta cartucho y me dice, métete al carro. Y simplemente le dije, no me voy a meter acá. Cuando veo que él porta cartucho, estaba una persona atrás, igual con una 45, un arma larga y bueno, más bien más grande, y me dice, súbete al carro. Y simplemente lo único que hice fue voltear y me metí a un negocio, no sabía ni de quién era, una casa, me subí las escaleras, dije, lo de menos es que me pateen, pero de un balazo a una patada hay mucha diferencia. Entonces le dice el chavo, jálale, ya tírale. Simplemente di la espalda y recuerdo una película de un gran hombre de Dios que literalmente las balas le rebotaban y yo nada más cerraba mis ojos esperando a sentir la bala, pero una parte de mí me decía, yo voy contigo, yo estoy contigo. Aquí estoy, vivo. Salí, gloria a Dios, la gloria es para Dios, amén. Salí de ese lugar, a este muchacho le quitaron una cantidad bastante fuerte y de verdad, hermanos, hoy en día ni siquiera tu dinero está seguro en el banco. Este fue un pitazo que dieron en el banco. La cajera lo vio, habló por teléfono y esta gente nos estaba siguiendo para despojarle a este muchacho. Me sentí muy mal por él porque automáticamente no se llevó ni carro y su dinero perdió. Y pues fue una situación donde yo también me sentí bastante mal y fue una semana donde yo le decía, Señor, ya quiero que acabe, una situación de salud. Y algo dentro de mí decía, un día antes en el baño me estaba despidiendo quizá en esa parte humanamente de mi esposa, pero en su soberanía de Dios Él no permitió que llegaran a la casa y le dijeran, su esposo estaba baleado en la esquina.
Yo sabía que de alguna manera tenía que mi fe ser ejercitada y que esta palabra que hoy el Señor nos va a dar en estos 3 domingos, no solamente en la parte personal, familiar, es importante. Por eso el título de esta predicación se llama Renovados, porque la parte de la renovación es algo que tú y yo tenemos que practicar. Es doloroso, pero quiero que tú entiendas que hoy tú tienes una función. A lo mejor aquí tenemos arquitectos, tenemos doctores, tenemos maestros, tenemos gente de construcción, y a lo mejor tú estás llevando tu alimento a tu casa como el constructor, estás abrazando a tus hijos como el maestro, estás dándole a lo mejor un beso a tu esposa como a lo mejor el doctor. Pero más que el doctor, más que lo que tú eres en lo secular, dentro de ti hay una humanidad como hijo, como esposo, hay una humanidad como hermano, que muchas veces por lo secular ocultamos. Y que yo entendí que durante este proceso vivía ese duelo y tenía las ganas de llorar y decía, ¿pero por qué? Como pastor hice una buena función, pero como hijo me faltaba sacar mi duelo. Y lo que menos quería era que mi esposa me viera llorar, que me viera gemir, porque literalmente terminé como una persona loca, estaba ido. Algo dentro de mí decía que había un proceso de depresión. Yo reprendía ese espíritu. Y es algo que yo quiero que tú entiendas. La salvación, cuando tú y yo somos salvos, nos hace experimentar una liberación continua. Amén. O sea, la salvación que tú y yo tenemos es algo que tenemos que experimentar continuamente, esa liberación. Muchas veces decimos, Jesús lo recibí hace 5 o 10 años, pero hoy me sigo sintiendo oprimido, me sigo sintiendo triste, sigo extrañando, sigo teniendo esos momentos de soledad. Y escúchame bien, aquí todos, en el momento de la renovación, vas a tener un proceso donde tú vas a tener que ser confrontado por Dios. Y esa es la parte donde muchas veces no queremos y huimos. Y el apóstol Pablo le decía a los corintios, ustedes son hoy presentes, la salvación ha sido presente en sus vidas. Y el evangelio es un proceso de renovación. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y si dice la palabra ahí en Corintios, no quiero ir muy largo porque no me quiero centrar ahí, que dice que si entonces no lograban ellos estar en esa fe habría sido en vano. A lo que voy es que hoy yo quiero hablarte de muchos hombres de Dios, pero hoy quiero solamente hablarte de dos hombres que necesariamente en la Biblia tuvieron que pasar un proceso de renovación. Y que muchas veces como hombres, como mujeres, como hijos, pensamos que no necesitamos ser renovados, que lo traemos guardado en el corazón, que no sabemos si eso sale a través de unas caguamas, si sale a lo mejor a través de ir de tu carro a 200 kilómetros, pero es una necesidad que tú y yo traemos ahí. Y que hoy, si te das cuenta, en ese título de renovados aparece el águila. Y ahorita vamos a analizar un poquito por qué el águila, ¿sí? Y quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Reyes 19. Vamos a ver un gran hombre de Dios, de muchos que están en la Biblia, que pasaron por un proceso de renovación, un proceso que este varón llamado Elías era un tremendo hombre de Dios, era un hombre profeta, era un hombre que si decía que no iba a llover, no llovía, era un hombre que resucitó al hijo de una viuda, era un hombre tremendo de Dios, pero muy en el fondo, a pesar de ser profeta, también era hijo. Muy en el fondo, él quizá tuvo una juventud donde no vivió muy grata, y dice la palabra que Elías estaba en su punto máximo de apogeo. Dice la palabra que él se enfrentó literalmente contra el pueblo, no solamente de los Baales, sino también contra el propio pueblo de Israel. Dice la palabra que Dios respalda a Elías y termina Elías con una victoria que lo llevó a matar a 400 profetas. Escúcheme bien, 400 profetas llegó a matar. Y eso es lo que quiero que entiendas. Yo venía de una victoria donde decía, Señor, ya mi Padre está en tu presencia, hice un buen trabajo como pastor, sigo caminando en la iglesia como un hombre de Dios, pero dentro de ti y de mí hay algo que nos hemos quedado, nos hemos guardado, nos hemos frustrado, y eso tarde que temprano nos va a afectar si no renovamos nuestra mente y nuestro espíritu. Así que Primera de Reyes 19, dice la palabra que después de esa situación de los profetas viene una noticia, una mujer que lo amenazaba de muerte, y dice ahí en el 19:1, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu
tu persona como la de uno de ellos. Dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Escúchenme bien, cuando hemos pasado tantas pruebas, cuando tú has vivido tantas pruebas, cuando a lo mejor tú has vivido tantos problemas, llega un momento que dicen, es la gota que derramó el vaso. Es el punto donde dices, aquí ya no puedo. Este es el lugar donde yo me encuentro y siento que ya no puedo avanzar. Que dicen por ahí muchas veces, no sé cuántos de aquí, a lo mejor por broma han dicho, me quiero morir. ¿Lo han dicho en algún momento? Así, prefiero morirme. Y Elías estaba en una situación donde llega de una victoria y dice, mañana te vas a morir. Y Satanás en la semana me decía, si no te mueres de enfermedad, voy a hacer que te maten con unos buenos balazos. Pero esa es la persecución, eso es lo que en algún momento tú sientes, que dices, carajo, no está pasando algo bueno en mi vida, no hay un avance, hay un retroceso. Y dice la palabra que Elías automáticamente se fue y dejó a su criado. Le dijo, Señor, déjame. Ese momento donde los hombres, los que somos casados, necesitamos sacar, y no precisamente con los amigos, no precisamente con los compadres, donde tú le dices, mujer, no necesito, te amo mucho, ha sido mi ayuda idónea, pero necesito estar solo, necesito estar sola, donde ni siquiera quieres ver a tus hijos, y no porque los ames, pero todos tenemos ese tiempo y ese proceso que nos está llevando a una renovación. Y Elías le decía, quédate aquí, necesito estar solo. Él no sabía, humanamente estaba en un proceso de depresión, pero el Señor quería traer una renovación a él. Y miren lo que dice ahí en el 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Miren cuánto caminó, un día completo. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Morirse. Y dijo a Dios, basta ya, Dios, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, el grande hombre de Dios, Elías, el hombre que hacía que cayera fuego del cielo, Elías, el que oraba por los enfermos y sanaba, que resucitaba muertos, ese Elías traía una depresión. Ese grande hombre de Dios tenía un deseo de morirse. Y escúchame bien, si nosotros como pastores en algún momento queremos tirar la toalla, cuanto más ustedes que vienen de una vida secular, cuanto más ustedes como madre que dices, estoy cansada, como esposa, como esposo, que ves que las finanzas, que abren los negocios y que nomás no dan fruto. Y Elías se sentía en esa parte, decía morirse, entró en una situación de depresión, y aunque usted no lo quiera creer, fue una situación de depresión, ¿sí? Tan es así que la depresión se manifiesta en que mucha gente se la pasa durmiéndose todo el día, y era lo que este varón estaba haciendo. Dice la palabra ahí, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. He aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios no te va a regañar, Dios no te va a decir, a ver flojo, levántate, como humanamente nuestros padres nos decían, levántate, es que estoy cansado. ¿Qué cansado? Aquí somos hombres, somos machos, tenemos que levantarnos. Dios conoce tu necesidad, Dios sabe que tienes que entrar en un proceso de renovación. Y era lo que estaba pasando con este Elías. Dice que él se echó a dormir, era tanta la depresión, no quería saber de nada, ni de nadie, ni de Dios, ni él quería saber de su propia vida. Y cuando se levanta, dice que un ángel le lleva una torta. No sé, mexicanamente una torta cubana. Imagínense. La verdad es que a mí esta semana me prohibieron lácteos, me prohibieron toda la comida, o sea, literalmente solamente disfruto ver comer a la gente yo. Y es tremendo el saber que no puedas comerte esa torta con jamón, con aguacate, con milanesa. Y Elías en esa depresión tenía hambre, porque el cuerpo empieza a liberar cierto tipo de toxinas que necesita esos carbohidratos, necesita estas proteínas, y dice que empezó a comer. Entonces dice el 6, entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre el ascua y una vasija de agua, y comió y bebió, y después de que él comió y bebió, se levantó para irse. ¿Dice así? No, se volvió a dormir. El Señor te dice, necesitas un descanso. No, si
Ya lloré, vámonos recio. No, dice el Señor, tranquilo, duérmete. Pero es que tengo que traer el alimento. Tranquilo, duérmete. Pero es que no, necesitas unas vacaciones. ¿Cuál vacación? No, tienes que tranquilizarte. Dios conoce tu condición. Dios sabe que para que entres en una renovación tienes que comer y descansar. Y quiero que usted entienda algo importante. La renovación es liberación de las cargas. Es por eso que tú necesitas ser renovado, para liberar esas cargas que sí las presentas delante de Dios, pero una parte te las llevas. Dicen por ahí, traes el diablo, y no precisamente el de los cuernos. Traes el diablo donde traes ahí en la central, traes el jitomate, la cebolla, echa las cosas, pero el diablo lo sigues arrastrando, lo sigues cargando. Y mucha gente así trae algunas cargas y las deja aquí y otras se las lleva. Así que la renovación es liberación de las cargas. La renovación nos ayuda a seguir firmes. ¿Por qué necesitas ser renovado? Para estar firme. Porque el enemigo sabe que estás a punto de tirar la toalla. Porque el enemigo sabe que estás a punto de negar tu fe. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso es algo que a todos aquí en algún momento les ha pasado esta situación. Yo no sé si te está pasando eso, pero en el proceso de la renovación es importante la alimentación. Elías estaba siendo alimentado. Hoy, en este proceso que tú estás viviendo, necesitas ser alimentado por la palabra, porque va a ser fortalecido tu espíritu. Después de la renovación, a lo mejor tú dices, ya viene a lo mejor la victoria. No, digan conmigo, después de la renovación, largo camino nos resta. Así que si tienes ganas de morirte, ni lo pienses, porque largo camino te resta. Pero ya soy viejita, tengo 52. No, todavía te resta largura de días. Me decía pastor, últimamente estás predicando que te sientes viejo, que... Sí, algo dentro de mí dice, ya tengo 38,000 años. ¿Sí me estás siguiendo? Porque tu mente habla esa parte de la parte vieja. Y tú, dice la palabra aquí en el 8, y se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, en esa renovación tú eres fortalecido. Dice, caminó 40 días y 40 noches. Pero algo que me gusta mucho es en el 7, dice, y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, ¿porque qué? Porque largo camino te resta. Hoy Dios quiere que estés bien comido y bien dormido y bien descansado, porque largo camino te resta. Dios quiere que no solamente seas hijo, que seas padre, que seas abuelo, que seas bisabuelo, que seas tatarabuelo, que tus generaciones sean contadas por benditas. Y si tú no estás logrando eso, déjame decirte que la depresión se está sumando. Ay, pues aunque sea que mi hijo tenga un jacal. No, Dios no quiere que tu hijo tenga un jacal. Aunque sea que mi hijo se case con una mujerzuela, pero que sea una mujerzuela buena. No hay mujerzuelas buenas. Aunque sea ya que mi hijo, pues si no le tocó niña, pues que le toque niño. Tampoco. ¿Sí me estás siguiendo? Y esa es la frustración del mundo. Que cuando el mundo no encuentra su media naranja, empiezan a corromper su propia figura. Y dice la palabra, la renovación va a tener una sensación de muerte en lo carnal. Escúcheme bien, la renovación va a tener una sensación de muerte en lo carnal. Ahora sí que sí quiero morir, pero mi carne. Los que se van a bautizar ya van a querer sepultar a ese hombre viejo, porque esos hombres viejos pesan. Esos hombres viejos literalmente los ves y dices, algo está pasando. Yo me veía y me rasuraba y decía, no me veo bien. Es que no es la barba, es que no es el pelo, es como tú seas renovado por dentro. Y literalmente esa renovación va a causar una muerte carnal. Y escúcheme bien, en esa muerte va a haber dolor. Va a haber dolor, vas a gemir, vas a llorar, pero es necesario. Te vas a sentir solo, pero es necesario, porque ahí Dios va a estar. La renovación es un acto de obediencia en el caminar de Dios. Escúcheme bien, no es opcional. La renovación es un camino de obediencia en Dios. Es la aplicación de su palabra en el espíritu, pero puesta en práctica en la carne.
Porque mucha gente dice, sí, Señor, renuévame, Señor. Quieres ser renovado con las palabras, pero no quieres cambiar tu carácter. Es que no, yo no lloro. A mí no me gusta llorar. Este hermano, ese día, el viernes que estábamos ahí saliendo del gastroenterólogo, el hermano me decía, ven, pastor, quiero orar por ti, ¿no? Y yo así de, es que me siento raro abrazarte. No soy dado a que me abracen. El pastor siempre imparte, hermana, venga para acá, hermano, venga, lo bendigo. Yo, a mí el Señor me abraza. Y llegamos a hacernos secos, duros. Dios te bendice, hermano. Y casi te saluda. Ven, pastora, Dios te bendiga. Aleluya, Padre. Dios le bendiga, pastora. Y casi el piojo te está dando. Besa. No besas la mejilla, besas el piojo. Te ponen así la cara. Esa gente llega a tener un pico duro, una pluma dura, unas garras duras, porque no ha querido ser renovado. Y quiero que vaya conmigo ahora sí a Isaías 40:31. Por favor, quiero que vaya conmigo ahí a Isaías 40:31. ¿Está conmigo? Dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no sé por qué un ave tan majestuosa la metieron en un equipucho tan chafa, tan odioso. Es hermoso esta ave, pero cuando veo un chilango con su escudo aquí, digo, Padre, ¿por qué desfigura la creación? La renovación, ahí en Isaías dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan, escúchame bien, la palabra esperan es la palabra griega que significa cava, con B chica. Los que esperan, ¿sí? La palabra cava significa recolectar, atar, aguardar, confiar o juntar. Los que esperan en el Señor, y esperar no es de aquí estoy, Señor, a ver cuándo me bendices, ya te estás tardando. No. En esa palabra de esperar es que atar, la palabra la atas en tu corazón. Cuando me estaban cortando cartucho el viernes, y no es la primera vez que veo a la muerte cara a cara. No, a ver, Señor, a ver a qué le quita la pistola. Si yo me hubiera quedado ahí, literalmente, ahorita estaríamos velando al pastor. Yo había atado la palabra, dice la palabra, que ninguna plaga caerá, 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No lo estaba declarando, hermanos, porque les voy a decir, hermanos, y soñé que caminaba y sentía. No, hermanos, simplemente era una fe que estaba aplicando. Caminé yo, y párate, mangos, y te voy a tirar, pues tírale. Y le dice el otro, pues ya, dale un balazo. Y yo nomás así de, Padre, ahí te voy, Señor. En ese momento ni siquiera mis hijos ni mi esposa pasaban por ahí. Mi esposa me abrazaba y me decía, yo no sé qué haría si te perdería. Tranquila, chiquita. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Pero los que esperan, los que recolectan, en lo que viene la promesa, en lo que el Señor te va a renovar, recolecta, aguarda, confía en Dios. Los que esperan en el Señor, a pesar de que te está yendo de la mala vibra, confía en el Señor. Es que no manos algo, confía. Los que esperan en el Señor. Luego dice ahí que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. La palabra fuerza es una palabra griega que significa cuac, con K de kilo, cuac, y con J al último. Fuerzas. La fuerza significa vigor, pero escúchame bien, el significado de fuerzas es capacidad, producir, esfuerzo, fortalecer. Así que dice así, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva ¿qué? Nueva capacidad. Mire, es lo que, vamos, hay hoy los celulares, los viejitos, los que eran así, nada más tenían una memoria muy chiquita. Grababas 20 contactos y tan. Hoy los teléfonos están pues movidos por
un nivel de almacenaje que se llaman gigas. Pues entre mayor capacidad tenga el celular, mayor almacenamiento tiene, ¿sí? O sea, se tipifica mayor fuerza tiene. Un celular que tiene más capacidad, su economía es mucho mayor, porque ahí en el celular no solamente traes tu música, traes videos, traes archivos, traes fotos, o sea, toda la información la traes en tu celular. Entonces, cuando el Señor dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, las fuerzas es porque Dios te quiere dar una capacidad que hoy en día ya no tienes. Tu capacidad llegó al punto máximo. Hoy como madre te sientes que estás llegando al 99.9 de ser madre y después de ser madre explotas. Estás llegando al 99.9 de ser padre, de ser esposo, de ser amigo y estás a punto de decir, ya no quiero explotar ya. Y dice, Señor, espera, sigue atando porque voy a darte una capacidad mayor porque viene una bendición más grande. Pero escúchame bien, viene una responsabilidad que en esta condición que tienes no la vas a hacer. ¿Sí me estás siguiendo? Hay una bendición, pero también hay una responsabilidad. Entonces, la fuerza que hoy Dios te quiere dar no es que digas, oh, me siento cool. No, la fuerza es la capacidad que hoy Dios te va a dar. Porque si no eres buen padre, mucho menos vas a ser buen abuelo. Si no eres buen hijo, mucho menos vas a ser buen esposo. Yo escucho jóvenes que dicen, no, pastor, yo ni me caso. Porque nada más de ver cómo trata a su mamá y a su papá, no, me iba a querer pegar. Hoy por eso no se quieren casar. Y esas jovencitas y esos jovencitos que dicen, así soy, y el que me quiera ni modo. Y si no, pues que se busque. Entonces, serán muy bellas, muy bellos, pero su capacidad no da para más. Para ser una solterona porfiriana de 40, de 50 años. Pastor, pero ¿por qué no salgo? Porque tu capacidad estás muy bonita, mija. Se te ve tu manzanita. Pero ni siquiera un terabyte llegas. Ni siquiera para una canción alcanzas. Y muchas veces nos sentimos así. Yo no tengo la capacidad. Y el pastor dice, no, yo sí estoy bien compatible, Señor. Un momento. Y agarró una tripa y ¡pum! Ya me quiero morir ya. Los que esperan en Jehová tendrán nueva capacidad y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se van a cansar. Caminarán y no se van a fatigar. Los que estuvieron, gracias por el amarillo, ya lo tengo. Los que estuvieron en casa un año, hoy salen a la esquina y dicen, ¿a dónde fuiste? Fui a la tienda. Cuando antes de la pandemia, ¿dónde fuiste? Fui al Zócalo. ¿Y en qué te fuiste? En bicicleta. Y estás como si nada. ¿Por qué? Porque andabas para arriba, para abajo. Hoy la gente que está aislada ya se cansa de todo, porque no tiene fuerzas, porque no ha sido renovado. El aterrizar en las águilas es la parte más complicada de un águila, salida del nido. Mire, yo quiero que usted entienda qué bonita se ve esa águila. ¿Ya la vio? Ahora, quiero que usted vea cómo un águila se renueva. Hay gente que dice que es mentira lo de la renovación, pero yo creo que si una mariposa se renueva, una víbora se renueva, es más, hasta aquí en Xochimilco tenemos el ajolote, también se renueva. Yo quiero que usted vea qué doloroso es para un águila renovarse. Dicen por ahí que las águilas vuelan hasta la parte más alta. Y lo que hacen las águilas, dicen, ya mis plumas están viejas. Y las águilas empiezan a quitarse las plumas. Vamos, se dejan pelonas. Como una mujer así. Así literalmente las águilas se despluman. El pico, escúcheme bien, lo empiezan a golpear ¡pah! Contra la piedra. ¿Y sabe qué es la piedra? ¿Qué representa la piedra? Jesús. Señor, quítamelo, quítamelo, secote. Mi boca maldecido. Con la boca puedes bendecir o maldecir. Y el águila llega a un punto donde dice, mi pico ya no me sirve, pero se te ve, eres bien Juan Camaney, hablas de un chirolido. No me sirve el pico, quítamelo. Y se lo pegan con la piedra y mire cómo termina, por favor, ponlo en la imagen. Se destroza literalmente el pico. Y este tipo de aves, tú las ves y dices, qué fea se ven. Y es doloroso cuando el águila se quita las plumas, se quita el pico, literalmente las garras se las
vamos, se la sangra. ¿Por qué? Porque el águila está esperando a ser renovado, que salgan nuevas garras, nuevas uñas, que salga un nuevo pico más filoso. Porque puedes tener mucha visión, puedes tener visión para los negocios, pero si no tienes ese pico para agarrar esa buena oportunidad, se te van a ir muchas oportunidades. Decir, híjole, aquí era donde tenía que poner el negocio, ponme otro, hijo. ¿Sí se dan cuenta? Esos bellos ejemplares se renuevan como animales. Y el Señor dice que nosotros también, como águilas espirituales, tenemos que renovarnos. Pastor, es que es doloroso. Es que no me gusta que me vean así. Es que no me gusta que me vean llorar. Es necesario. Porque Dios te quiere dar una capacidad mayor. No quiere el Señor que seas godines durante 30 años. Dios no te mandó para que le trabajes a un hombre y se haga rico durante 1000. Dios te trajo para llevar las buenas nuevas. ¿Sí me estás siguiendo? Pero eso va a traer dolor a tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto? En su primer vuelo siempre se van a dejar ir por los vientos, pero el aterrizar es la parte más complicada de un águila después de que sale de su nido. Muchas veces dices, es que no sé dónde llegar, no sé dónde dejar mi corazón, si lo dejo aquí, es que pastor, es que me siento tan solo, me siento tan desgastado que no sé dónde refugiarme, no sé dónde dejar, y desgraciadamente pones tu corazón en alguien que lo va a lastimar peor. Incluso puede ser tu propia familia. Mire qué tremendo. Para ser libres hay que luchar con todas tus fuerzas. Jesús ya nos dio la libertad. Ahora tienes tú que aprender a luchar por esa libertad que Dios dio. ¿Sí me estás siguiendo? Escúcheme bien. El último hombre que les voy a hablar de una renovación. Que tú puedes decir, no, pero si él era Dios. Sí, pero digan conmigo, Jesús también era hombre. Y la renovación de Jesús como hombre, ¿saben qué causó en él? Una causa llamada hematidrosis. Hematidrosis. Esa es una enfermedad o es una causa de un estrés tan grande que literalmente sudas sangre. Algunas causas de esta enfermedad, de la hematidrosis, determinadas, incluyen gran miedo. A lo mejor tú estás con ese temor, tienes miedo a dar ese paso de fe, tienes miedo a estar solo, a estar sola. Los casos registrados incluyen el miedo de hacer frente a una tormenta mientras que estás a bordo de una nave. Escúchame bien. Jesús tenía miedo humanamente de ir a la cruz. Sí sabemos que era Dios, sí sabemos que por amor a ti y a mí tenía que morir, pero como hombre Él tenía miedo porque Él sabía no solamente lo que iba a sufrir el ser clavado, el ver cómo sus propios discípulos lo iban a rechazar, no iban a estar con Él, de cómo iba a ser esclavado, escupido, golpeado. Y este tipo de situación, así como el miedo de bombas que caen durante los bombardeos alemanes en Londres, el miedo de la agresión sexual, una tensión severa, un estado de depresión, la histeria es operada potentemente a tales graves situaciones, y estas reacciones emocionales fuertes e intolerables pueden causar la enfermedad psicosomática que lleva a la hematidrosis. Y quiero que terminemos, por favor, ahí acompáñenme a Lucas 22:39. Pónganme mucha atención porque aquí es donde quiero terminar. Lucas 22:39. Jesús, el propio Hijo de Dios, tenía que ser renovado como hombre. Y si el propio Jesús tenía que ser renovado, ¿quién eres tú para que no seas renovado por aquel que vive y reina? Dice el 39, y saliendo se fue como solía. Digan conmigo, Jesús necesitaba estar solo. Tú necesitas en algún momento estar solo, estar sola. Y se fue al monte de los olivos y sus discípulos también le seguían. Así que en ese momento de depresión donde él sabía que iba a ser renovado, cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Es como diciéndole, hermanos,
No vean el celular. ¿Por qué? Porque allá hay pornografía. ¿Y tú cómo sabes? Me han contado. Hermano, no vayas ahí, porque ahí la cerveza sabe re fea. ¿Por qué? Me han contado. Cuando Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Por qué, Señor? Me han contado. Porque el propio Señor Jesús tenía la tentación de decir, ¿y si mejor no voy, Señor? Que ya vine a mi hielito. Y Dios le decía, yo entiendo que como hombre tienes miedo de llegar a la cruz, pero esta es la obra redentora más grande en toda la historia de la humanidad. Dios le estaba diciendo a Jesús, quiero darte una capacidad mayor, que ahorita vas a ser crucificado, serás el cordero inmolado, pero terminarás siendo el león de la tribu de Judá. Serás alabado por generaciones tras generaciones. Pero humanamente él decía, me cuesta trabajo. Y dice en el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas en esa depresión que él tenía, dijo lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Como diciendo, mamá, cuando los niños te dicen, mamá, si quieres, dame un hot dog en lugar de las verduras. Si quieres, mamá. Como diciendo, ¿qué me estás diciendo, hijito? No, que están chidas tus verduras, pero si quieres, mejor mejor cómete las verduras. Ma, si quieres, en lugar de comerme ahí el cereal, mejor agarra una coca, ¿no? Pues no quiero. Te comes el cereal. Jesús dijo, Señor, si quieres, podrías hacer que no me crucifique. Pero, dice el Señor, no, muchacho, necesitas ir a la cruz. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él reconocía que tenía un momento de depresión, que tenía que ser renovado, pero él siempre dijo, Señor, que tu voluntad sea en la mía. Y dice así, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escúcheme bien, iglesia. El versículo 43 y 44, ayer lo estuve buscando, ¿y qué cree? Estos dos versículos no vienen en la Biblia, no vienen en el griego. Si tú investigas, te vas a dar cuenta que el versículo 43 y 44 no se registran en las Sagradas Escrituras en el original griego. Lucas lo añadió, porque yo siento que de alguna manera fue la revelación que tuvo Lucas por medio del Espíritu Santo. Sí, Mateo, Marcos y Juan fueron revelados por el Espíritu Santo para anotar, pero Lucas vio literalmente el corazón de Jesús. Gracias por el rojo. Estos dos versículos no vienen registrados en el griego, fueron añadidos en Reina Valera. Pero si tú te pones a investigar, no existen como tal esos versículos, pero Lucas los añadió, porque el Espíritu Santo le dio la revelación de ver el corazón de Jesús como hombre. De decir, no, el pastor depresionado era un demonio. El pastor está endemoniado, hermanos, vamos a orar por el hermano. Ay, pastor. Elías, David, el propio Jesús entraron en un proceso de depresión para ser renovados. Tú y yo podemos entrar en ese proceso. Nos puede pasar. Pastor, es que entonces no es un demonio. Es un demonio cuando tú abres puertas a la ansiedad, a la depresión, y te digas, sí, aquí quiero estar, mátame. Y dice aquí, estando en agonía, oraba más intensamente, porque estaba siendo renovado y le dolía. Esa intensidad lo llevó a tener sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Cuando tú más necesitas de tu papá, de tu mamá, de la gente que amas, van a estar dormidos. Tú dices, sí, el Señor me dijo que es el momento de dar el paso. Y llega tu novio y dice, amor, sí, tengo algo para ti. Sí, que unos cacahuates.
Y el anillo, no, está loca. ¿Qué te pasa, huerca? ¿Qué te fumaste tú? Es que el Señor está renovando. No, está loca. Tranquila, huerca. Apenas tienes 48 años, estás muy joven. Cuando los jóvenes no quieren dar ese paso de fe, una de dos es porque no tienen la capacidad o ven que la pareja no tiene la capacidad para. Me quedo sola, me quedo solo, dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso hay tanta gente que hoy en día ha entrado en esos procesos. Ya terminé, denme nada más un minuto. Y Jesús les dijo, ¿por qué se duermen? Levántese y oren para que no entren en tentación. Eso es lo que el Señor les está diciendo en esta hora, hermanos. Yo como pastor entendí que yo quise oír de sacar la parte de hijo. Cuando tú traes alimento, escúcheme bien, ahí les va, y escúcheme bien, eso está tremendo. Yo no lo quería decir, pero lo voy a decir porque aún como pastores muchas veces nos despegamos del principal plan. La Biblia dice que primero es Dios, después es tu familia y el último es la iglesia. Y si primero está tu trabajo que tu familia, te estás desconectando. Pero les doy todo y no tienes capacidad más que para ser un triste obrero que trae comida a tu casa. Estábamos en una reunión y por lo general cuando yo llego a la iglesia, a mis hijos no los pelo, porque estoy en la iglesia, estoy para los hermanos. Entonces, en ese momento estaba platicando con un hermano, terminé, hermano, el otro, y de repente escucho una voz que dice, ¡Pastor! Y volteo, y es mi hijo Varón, y digo, ¿Varón? Pues sí, porque si te digo papá, ni me haces caso. ¡Sí me estás siguiendo! Eso me dio una cachetadota. Papá, ni los pelo. Pastor, me dice mi hijo, es que si no te digo pastor ni me pelas. Y así somos. Cuando vienes con tu esposa, ven flaca rápido. Cuando vienes con tu esposa y vas a dejar el gasto y de, vieja, aquí está el gasto. Bueno, le dejaste el beso no de esposo, le dejaste el beso de obrero, le dejaste el beso de doctor, de lo que eras. Le dejaste el beso de pastor, pero escúchame bien, de proveedor, pero no de esposo. Porque para ser renovado tienes que desgarrarte. Vieja, pues sí seré proveedor, es que me cuesta trabajo besar. Mi papá nunca lo hizo conmigo. Ya sé que hombres de, nunca me vas a ver así, pastor, está bien, a mí ya me pasó. O una de dos, o te corta el cartucho, o el Señor hace que te retuerzas. Pero el Señor lo quiere hacer, ¿por qué? Porque los que vienen delante de ti la van a padecer. ¿Ves, morrito? ¿Y qué culpa tienen estos morros de que el día de mañana no le den el verdadero amor de esposo a su esposa? Es que mi papá me enseñó que los pastores nada más imparten, nosotros no recibimos. ¿Sí me están siguiendo? Porque llegamos a ese punto. Yo soy el ama de casa. A ver, amá, está bien, ¡suéltame! Yo siempre me parto el lomo por ustedes. Nunca hay con él. Ay, ya cálmate, vieja. ¿Sí me estás siguiendo? Pero es necesario. A ver, tranquila, suéltame. Quieta. Amásala. Es necesario, iglesia. Yo venía a presentar, no te vayas. Tu esposo. Soy tu esposo, no me tengas miedo. Quieta, guarda. Eso. ¿Sí me estás siguiendo? Pregúntate, cuando tú llevas el gasto, cuando das un abrazo, ¿estás dando el abrazo como el doctor, como el pastor, como el ingeniero, como el obrero? ¿O como verdadero papá? Cuando ves a la mamá, ahí está el gasto, le estás dando el gasto como el hijo que provee, pero es más proveedor que hijo. ¿O es de mamá, tengo 20 pesos, pero mamá quiero decirle que la amo, que la quiero y me voy a esforzar porque yo quiero verla bien? ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Así que antes de abrazar y besar, quítate tu vestuario de no sé, del trabajo que tú tengas.
porque eso no te permite renovarte, porque eso no te permite darte una capacidad mayor. Y si tengo la capacidad para mi esposa, la voy a tener para mi hijo. Y el día que mi hijo me diga, papá, es el primero que le voy a hacer caso. ¿Sí me está siguiendo? Esta es una llamada de alerta. Por eso decimos, ay, ya está el hijo del pastor, anda con 4, ay, no son los peores los hijos del pastor. Pues sí, porque los pastores nos desconectamos de la renovación. Gracias, pastora. Eso pasó conmigo. Y contigo también está pasando. No te sabes, pobrecito del pastor, pobrecito de ti también. Pónganse de pie, por favor, iglesia, por favor, muchachos de la alabanza, pasen. Estamos acostumbrados a la rutina todos los días. Me levanto, desayuno, como, me salgo a trabajar un rato, vengo, le doy el gato a mi esposa. Pero ¿y qué hay de tu identidad como hijo? ¿Qué hay de tu identidad como hija? Yo vivía los recuerdos de decía, ¿por qué a mi papá no lo besé? ¿Por qué no lo abracé? ¿Por qué Dios no me permitiste estar en el último momento? Escúcheme bien. El Señor me decía, voltea a ver a la vieja, porque estás tan metido en la depresión que estás dejando de ver a la vieja. Hoy tengo a mi mamá, que está encorvada. ¿Y sabe qué dice mi mamá? Hijo, quiero vivir, porque quiero verlos a ustedes. Quiero ver a mis nietos. Hoy los viejitos, hay viejitos que ya no quieren vivir porque fueron olvidados en un asilo por sus propios familiares. Pero los verdaderos viejitos, los felices, esos desean vivir porque están agradecidos por esa largura de días que Dios les dio. ¿Cómo te sientes hoy tú? Ay, pastor, ya no sé, ya no quiero ni vivir los gastos, la renta, el negocio. Dice, Señor, necesitas ser renovado. Y el próximo domingo vamos a hablar de la renovación como esposo, de la renovación como esposa, de la renovación con los hijos. Porque aunque usted no le quiera creer, esas pequeñas aves, esas águilas, son grandes líderes como esposos. Se lo voy a adelantar un poquito, pero los que construyen el nido son los varones, en este caso los machos. Yo pensaba que era el águila. No. Es más, si usted ve un documental de las águilas, se va a dar cuenta que cuando el águila quiere poner la varita ahí, el águila dice, ¡chaqueta! El cuadro va ahí. La fruta va acá. Acá van los plátanos. Pélame. ¿Sí me está haciendo? Esos animales, yo no sé quién les metió el chip, pero yo sí sé quién les metió el chip. Fue Dios. Es que la madre naturaleza, madre nada. Fue Dios. ¿Sí me está haciendo? Y el águila, llega el momento que los hijos maduran al punto que regresan. Ya maduró, después ve las aguilotas acá bien. Y empiezan a abrir el pico. Papá, dame, papá, ayúdame. Y papá y mamá les dan chance que los hijos lleguen al nido. Pero ¿qué creen? No les dan de comer. Papá, ya te enseñé, lleguéle. Y si esos animales, es que mi bebé de 42, no me lo quite, mi bebé. Y entonces hacemos daño a los hijos porque no queremos ser renovados, porque no queremos tener una capacidad mayor. Hoy Dios te quiere capacitar. La gente dice, estamos a punto de entrar en el amarillo. Siempre he estado encerrado. Estamos a punto de entrar en el amarillo. Nunca he salido. Estamos a punto de entrar en el amarillo. Voy a comprarme ni para calzones tengo. Ok, va a entrar el amarillo y si entra el amarillo y no estás renovado, te vas a quedar igual de deprimido que hace un año, hace 2, hace 5, hace 8. Hoy Dios quiere traer una renovación a los hijos de Dios. Que cuando Él pongan el amarillo, digan, los de Abba Padre siempre estuvimos abiertos. Nunca cerramos la iglesia. Pero los contagiados, no hubo ni uno. Y su papá pastor está mejor en el cielo que aquí. Hoy todavía me queda la vieja. Me queda mi esposa, me quedan mis hijos, me queda uno que otro cabezón de aquí de la iglesia que le hablas y hablas, no entienden, pero aquí estoy. Tuve que vivir un proceso en la semana, me retorcía de dolor, pero yo sabía que esta palabra era necesaria para ustedes.
que necesariamente tenemos que ser quebrantados, que duele ver. Por favor, termíname de poner esa águila donde está literalmente con el pico destrozado. ¿Cómo estás? Qué hermoso, qué guapo te ves de aquí, te ves muy bien bañado, muy bien vestido, pero por dentro muchos están así, con el pico destrozado, están lacerados y tienen miedo a que puedan ser no exhibidos, sino que la verdadera familia se dé cuenta que no estás al 100. Es que tengo miedo a que me rechacen, pastor, porque lo han hecho. Escúchame bien, Dios te va a capacitar. Podrás tener el pico así, pero el Señor te lo va a renovar, porque el Señor quiere que tengas mejor agarre de sus milagros, de sus bendiciones, que tengas una visión más amplia, que tu altura, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El Señor te quiere en un lugar de bendición, no solamente humanamente. Yo sé que Dios les ha mostrado muchas cosas sobrenaturales, en sanidad, en finanzas. A muchos de aquí Dios les ha impactado. Ayer me hablaba, no sé si, ¿dónde estás, Liliana? Liliana, ¿dónde está? Liliana, la de, ¿me hablaste el sábado o el viernes? Viernes. Pastor, pido oración por mi primo que no aparece, son 2 semanas. Y fueron al anfiteatro, sí. Ay, ¿qué tengo que decirle? No, pues ojalá el Señor lo tenga en su gloria. El Señor no, renueva. Dile que va a aparecer, que el domingo y el lunes van a tener respuesta de él. Hoy vino a la iglesia y me dice, pastor, ya apareció. Porque el que está renovado tiene una capacidad mayor. No tengas miedo de decir, hijo, te amo, hija, te amo, te quiero. No, necesitamos, el amor es el amor, el cariño al perro se le tiene. Yo quiero a mi perro, pero a la esposa no se le quiere, a la esposa se le ama. A los padres yo ahí nada más les respeto, no, se le respeta, se le honra. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no estamos capacitados, no tenemos solamente 2 gigas. El Señor te quiere dar mucha capacidad para que tu valor como familia sea mayor. Es que siempre cantamos lo mismo. Es que sí, necesitamos ser quebrantados. Cierra tus ojos. ¿Qué traes lastimado? ¿Son tus plumas? ¿Has volado mucho y no encuentras un refugio? ¿Tus garras están destrozadas? ¿Tu pico está quebrado? Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón.